Pues en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Por supuesto que estoy encantado de estar aquí. Como dice la señora del Pino, no es la primera vez que estoy aquí. Vuelvo y siempre que vuelvo estoy encantado. Así que muchísimas gracias por esas palabras de presentación. Quizás sería útil. Pasa al español. Español significa la preguntas. Puedes hacer en español, no solamente en inglés. Y si no entiendo una cosa, hay mucha gente aquí para ayudarme. But of course the presentation would be... Pero por supuesto que voy a dirigirme a ustedes ahora en inglés. Voy a hablar durante más o menos media hora. Ven ustedes que el libro se llama La Gran Transformación Global. Por supuesto que van a reconocer el título de Bolañi del año 42, que se llamaba La Gran Transformación. Yo me hago con ese título y tengo que explicar que he robado el título, he añadido global y lo hago explicando que estamos viendo una gran transformación a escala global. Por supuesto, Bolañi hablaba acerca de la transformación del desarrollo del capitalismo en Inglaterra, en ese país, así que era una gran transformación. Bolañi, por supuesto, pues ha ejercido mucha influencia sobre mí, pero interesante, la primera vez que leí su obra, que fue hace muchos años, la verdad es que no entendía lo suficientemente bien, así que fue a la segunda lectura que llegué a comprenderlo. Pero mi libro es mucho más sencillo, así que con leerlo una vez es suficiente. Yo creo que no va a hacer falta que lo repasen una segunda vez. En fin, como hablamos acerca de la historia económica, estamos hablando de Bolañi, tengo que decir que el libro intenta ser un Mandeville a la inversa. ¿Qué quiero decir? Bueno, muchos de ustedes saben que Bernard Mandeville es el creador de esta idea tan interesante que es la que más o menos toma Adam Smith, aunque la critica, es que lo que se interpreta como el vicio de autointerés, de búsqueda de beneficios, si se regulan, se convierten en virtudes. ¿En virtudes por qué? Pues porque cuando tomamos este interés, este deseo de beneficiarse, cuando está sujeto a regulación, hacemos cosas que no solamente incrementan nuestros ingresos, sino que también incrementan los ingresos de los demás. Lo que estamos viendo ahora, si lo quiero encajar en este marco, es un poquito de Mandeville a la inversa. Y es básicamente a lo que me refiero en la obra. Lo vamos a ver cada vez mejor explicado según pasa la tarde. Cuando yo pregunto a mis alumnos, y recuerdo haberlo preguntado en un enorme auditorio en la ciudad de Copenhague, pregunté, ¿estamos de acuerdo con que los países se parezcan cada vez más en cuanto al PIB per cápita? Por supuesto, todo el mundo a favor, claro. Y luego digo, o pregunté, bueno, pero si este lugar, y esto es lo que explico en el libro, si esto da lugar a un conflicto entre hegemonías, el nuevo y el viejo, China y Estados Unidos, esta igualización entre los estados, pues a lo mejor es bueno, pero puede dar lugar a conflicto. Así que tenemos esta virtud privada y este vicio público, porque el resultado va a ser efectivamente un conflicto, una guerra. Y cuando preguntamos, ¿estamos de acuerdo con que es bueno reducir la desigualdad? Pues todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Porque solamente alguien muy malo va a decir que está en contra de la igualdad. Pero, si decimos, vale, pero entonces las personas de los países que crecen muy deprisa, muy populistas, por supuesto India, China, Indonesia, Tailandia, Vietnam, gradualmente, poco a poco, van a adelantarnos, ¿no?, en los rankings de ingresos. Así que a lo mejor no nos gusta. No nos va a gustar, sobre todo en Occidente, ¿no? La parte occidental del mundo, que está acostumbrada a estar en este 20% global. Pero si alguien te supera, alguien te adelanta, pues no te va a gustar.
Esta es la segunda ambivalencia. Así que entre estas dos ambivalencias yo diría que hay que intentar organizarse. Así que no voy a repasar cada uno de los capítulos, pero sí que voy a hablar acerca del primer capítulo, que es empírico. Dos niveles. El nivel de los Estados-nación, estudiando los cambios que se han dado desde 1974. Mi punto de arranque básicamente es la idea del nuevo orden internacional en el 74, y a partir de ese punto pues sigo adelante hasta llegar al final de la Guerra Fría, caída del comunismo, neoliberalismo, su renacimiento y el final del neoliberalismo. Y por supuesto es un gran cambio. Aquí lo vemos, los trazos en rojo son países occidentales que se emparejan con países parecidos en azul, que son los asiáticos. Lo primero que sabemos todos, a la izquierda arriba, China. En cuanto a producción total, por supuesto, servicios, añade capacidad de compra y sobrepasa en el 2015 a Estados Unidos. A los chinos no les gusta que se refiera a nadie a ellos como la mayor de las economías. Ellos siempre dicen que son la segunda, pero en tipos de cambio sí, pero no en PPP o PPA. Y luego está la otra comparación entre Países Bajos e Indonesia, muy dramático, ¿no? Un cambio muy dramático. Lo vemos, este trazo azul se dispara por encima de la roja, pero algo interesante también es Reino Unido y la India. En el 85, el Reino Unido y la India ambos producían el 3% del PIB mundial, y ahora mismo India está en 9 y el Reino Unido está en 2. Así que esto es un gran cambio en la distribución de las actividades económicas en el mundo en general. Y, por supuesto, es un gran cambio el auge de Asia, y a medida que Asia va a más, vemos que evidentemente hay otra cuota de los demás países que tiene que descender. Otra forma de decirlo es utilizando la base de datos de Madison. Estamos estudiando los años que van a partir de 1750. ¿Cuál es la relación entre PIB per cápita de China y los demás países, Indonesia y la India, en comparación con Reino Unido? Por supuesto que lo que estamos viendo aquí es que esa participación, esa ratio, se desploma en un 40%, o sea que el PIB per cápita de China es 40% del Reino Unido, baja a menos del 5%, y en los últimos 40 años ahora ha superado ese punto en el que estaba antes de la revolución industrial. Así que hasta cierto punto estamos viendo un retorno a esta actividad en el espacio eurasiático, y aquí incluyo también a Norteamérica, ¿no? Lo que se llama la isla mundial. Ahora mismo, creo yo, está volviendo a una distribución que existía hace 4 siglos. Hablo en términos de relatividad. Los niveles de ingresos ahora mismo, por supuesto, son muy superiores. Pero esto también incide sobre los ingresos individuales. Esto es importante. Hablamos de China, Indonesia, Francia, etcétera, Vietnam. Hablamos de países, hablamos de lo que es importante en estos distintos países. Pero esta importancia se traduce en ingresos. El asunto evidente de por qué son los occidentales los más ricos en los últimos 2 siglos. Pues porque sus países se dispararon, ¿no?, con la revolución industrial. India estaba plano, China va a menos, así que evidentemente los que están arriba son las personas de aquellos países que tenían más éxito, y consecuentemente cuando otros países ascienden, entonces ese ranking en ese posicionamiento de ingresos globales varía. ¿Y qué cambia también? La distribución. Aquí lo vemos. Los niveles de ingresos son datos completamente distintos. Estos vienen combinados con información fiscal, pero es información acerca de la distribución de ingresos individuales. Lo que observamos entre el 88 y el 2018 es que esa distribución ha cambiado de 2 formas muy importantes. En primer lugar, se desplaza hacia la derecha, es decir, que los ingresos en el mundo sí que han crecido, y esto ha sido de izquierda a derecha. Apreciamos estos incrementos y vemos movimiento. Y en segundo lugar, observamos que la distribución ahora es más simétrica de lo que ha sido en el pasado.
pasado. En el pasado, las personas de países pobres son personas, no son países en este caso. Las personas estaban situadas en unos puntos de ingresos bajos y ahora avanzan hacia el medio y el medio está más gordo. O sea que hay quien habla de la clase media global. Me parece un poco excesivo hablar de clase media porque desde el punto de vista occidente pues estamos hablando de personas relativamente pobres, ¿no? Estamos hablando de 5 a 10 dólares al año en términos PPA, o sea que no es clase media occidental, pero están ahí en la mitad. En el 2023 vamos a ver que se parece muchísimo al 18, pero es irónico pensar que tenemos menos datos ahora de los que teníamos antes porque ha habido un declive notable en los datos acerca de ingresos individuales en países africanos. Así que en el 23 vemos así que se parece a la del 18, pero es un poquito distinta y me parece que esa diferencia se explica por esta falta de información de países pobres. Este gráfico es muy complicado. Vamos a repasarlo rápidamente. Aquí estamos viendo la importancia de China en la reducción de la desigualdad global. Nos vamos al 78, que está a mitad de la diapositiva. Nos vamos al 78, la reforma china y el incremento, el crecimiento del crecimiento en China. Todo lo que supera cero, que es el trazo rojo a mitad del gráfico, nos muestra la contribución de China a la reducción de la desigualdad global. Porque es un país pobre, hay mucha gente y crece. ¿Qué sucede al final del periodo? Pues sucede que ahora mismo es un contribuyente a la desigualdad, porque China cada vez es más rica, así que se distancia mucho de grandes países muy pobres africanos, Nigeria, Egipto, Sudán, Congo, Tanzania, incluso Bangladesh. O sea que vemos que está a la cabeza de la desigualdad. Así que ya no podemos decir que, como decíamos antes, que China es un motor para reducir la desigualdad global. No es así, porque China ya es tan rica que su propio crecimiento da lugar a un crecimiento en la distancia entre China y el resto del mundo. Vemos cómo China está efectivamente alcanzando a países ricos, europeos y Estados Unidos. Me parece interesante este punto, porque la acción esencial cuando se plantea la reducción de la desigualdad ahora se traslada a la India y a grandes países africanos. He hablado de 6 o 7 con más de 100 millones en población y la única parte del mundo cuya población crece, por cierto. Hemos visto, y aquí estoy, esta es una muy importante diapositiva, es muy importante, repito, porque nos muestra, y por cierto, luego voy a pedir que nos centremos con cuidado en esta información. A la izquierda, en el horizontal, vemos estos deciles de China urbana, 800.000 millones, eran menos antes. Y luego decimos, vale, en la horizontal tenemos a los más pobres en las zonas urbanas de China. ¿Dónde estaban en el 88? El trazo azul. En la distribución de ingresos globales, pues muy por abajo, lo vemos. Estaban en un percentil 15. Pero también observamos que a lo largo de los siguientes 30 años, todo el mundo en China asciende, crece, va a más. Porque en todos momentos de la distribución en China los ingresos crecen más rápidamente que la media global y va más. Así que quien está en la mediana estaba en el 50, en el percentil 50 y ahora mismo esta persona está en el percentil 75. Decimos, esto es excelente porque estamos encantados de que los chinos crezcan rápidamente y está muy bien que sean más ricos si comparamos con el resto del mundo y más ricos desde luego de lo que eran antes. Pero si alguien pasa del percentil 50 al percentil 75, pues el que estaba en el 75 va a menos, ¿no? Porque estamos hablando de un ranking por ordinales y lo más interesante aquí es que observamos Italia, que no ha crecido en 30 años y no ha crecido esta distribución de los ingresos, que lo vemos a la derecha, pues han crecido significativamente, han perdido un 10%. Así que los italianos, que estaban en el percentil 75 hace 35 años, ahora mismo están en el percentil 55. Así que es un gran cambio. Y muchas personas me dicen, y esto lo podremos comentar luego, así que no voy a entrar en los detalles, pero mucha gente dirá, bueno, pero ¿qué más da, no? No lo saben. No sabemos en qué percentil vivimos. Pero yo creo que hay, desde luego,
algunos bienes que ya no puedes adquirir porque son demasiado caros, ya no te los puedes permitir. Y esto lo vamos a comentar. Lo que es interesante, este problema del trazo rojo que se desploma, podemos decir, no es un problema italiano solamente. Todos los países ricos tienen exactamente esta forma. La forma italiana es más dramática, pero lo mismo cabe decir para Alemania, España, Estados Unidos. Lo que es interesante en Latinoamérica, nos vamos a Brasil. Esto es algo un poquito distinto porque ¿qué ha pasado en Brasil? ¿Quién ha perdido? Los que están en la mitad. Los que están abajo en Brasil eran la parte de abajo del mundo antes y ahí están. Pero quienes estaban arriba en Brasil estaban arriba en el 88 y siguen estando muy arriba. Pero en Brasil vemos esa clase media y estos ingresos muy parecidos de personas en Europa están ahora en la parte inferior de la distribución. Así que este gráfico lo podemos estudiar y comentar, pero resume, creo yo, lo que ha sucedido y también lo que ha sucedido en términos políticos en Occidente, porque ha habido dos hechos en el mundo occidental. Uno es la reducción de las posiciones de la parte inferior de los países occidentales y la distribución de los ingresos. Y en segundo lugar, esto sucede sobre todo cuando la mitad en Asia asciende y cuando sus porcentajes o percentiles más altos permanecen arriba y crecen a un ritmo muy superior al que habían vivido antes. Este es entonces el segundo hecho que comenté antes, cuando verdaderamente se aprecia una mejoría en la distribución global de ingresos, pero hay un reajuste. Y vemos un desplazamiento hacia abajo y los que sufren eso no están demasiado contentos con ello. Me voy a saltar algunas de las diapositivas porque es lo mismo, pero comparando Estados Unidos con China. Y voy a terminar esta parte y simplemente quería terminar con una perspectiva bastante interesante, creo yo, sobre lo que ha sucedido. Si vemos el año donde el PIB per cápita de un país en concreto llegó a su máximo comparado con el resto del mundo, vemos que los países asiáticos del el último año para el que tengo información es el 2022, están ahora en la parte máxima. China, por ejemplo, renta máxima. Y con esto nos volvemos a 1960, no estamos contando antes, pero comparado con 1960 o 50, desde el 1950 China no ha estado en una posición tan alta. Lo mismo podemos decir para Indonesia, Bangladesh, Vietnam, etcétera. Cuando vemos los países ricos tenemos la anomalía de los Estados Unidos, cuyo máximo llegó en el 52, y es una anomalía porque el resto del mundo estaba destruido, India seguía colonizada, etcétera. Así que, pero en general los países occidentales, los países europeos llegaron a su pico en la década de los 90, en España fue el 2002, en Italia me parece que fue en 1995, cuando se llegaron a su máxima renta. Y desde entonces han ido disminuyendo. Y esta es la misma historia que expliqué antes, simplemente en un lenguaje distinto. Me voy a saltar el capítulo 2, que es más bien teórico, que son algunos elementos fundamentales, pero ¿qué es lo que diferentes pensadores pensaban acerca de la relación entre el comercio y la guerra o la paz? Y aquí tenemos una división. Tenemos personas como Montesquieu, que hablaba de que con el comercio se llega a la paz. Ahora, cuando leía Montesquieu me sorprendí de lo poco que escribió sobre esto, porque recordamos un capítulo, pero que habla de la historia antigua y diferentes tribus luchando entre sí. Pero la parte de du commerce es muy pequeña y con muchas advertencias además. Pero, en fin, él creía que con el comercio se puede llegar a la paz y que por lo tanto es una fuente de paz.
Y luego tenemos a Adam Smith, que lo explicaré dentro de un instante. Y el otro punto de vista es de Hobson, Luxemburg, en donde veían que el comercio era un motor de guerra, porque no había suficiente demanda agregada, y esa parte de suficiente demanda agregada requería que las naciones conquistaran otras naciones, y pensaba que todo el mundo, si hacía lo mismo, pues iba a haber guerras. Bueno, pues toda esta historia la he aplicado en diferentes periodos de relaciones entre Estados Unidos y China. Yo creo que esta parte es muy interesante. No es nada nuevo, pero sí es interesante cuando vemos la teoría de la relación entre el comercio y la guerra, y luego vemos la relación de Estados Unidos con China desde 1949. Me gustó mucho que la gente que trabaja en China sabe bastante más y que sabe más que yo. Estaban muy satisfechos con este capítulo de mi libro, porque sí que ha habido un cambio muy importante. Bueno, varios cambios, por lo menos 3. Y la alianza contra la Unión Soviética, y luego buenas relaciones en la década de los 90 y 2000, y luego otro cambio. Pero tengo una cita aquí de Adam Smith. A lo mejor es difícil de leer, pero les voy a decir lo que quiere decir, porque se menciona muy pocas veces esta cita, pero yo creo que está muy bien escrita y que realmente es un desafío. Dice que el comercio promueva la convergencia de la renta entre países, pero la convergencia económica también significa convergencia en poder tecnológico y militar, y la igualdad en poder militar garantiza la paz. Lo interesante en Adam Smith no es el comercio per se, como en el caso de Montesquieu, que haría que la gente fuese pacífica porque tenían intereses mutuos de respetarse los unos a los otros. Es un desequilibrio de poder lo que da lugar a la paz. Y creo que fue esto muy interesante cuando habla de las desigualdades llevadas a cabo por los europeos cuando conquistan el resto del mundo. Y luego miras al resto del mundo que está ganando poder, de forma que la relatividad entre Occidente y el resto del mundo se reduce, y por lo tanto se temen los unos a los otros y por eso no pelean. Bueno, pues hay muchos significados realmente que podríamos introducir ahí. El capítulo 3, Estados Unidos y China, desempeñan un papel muy importante. También es empírico este capítulo, pero estudia la composición y la estructura y las características de las élites. Para Estados Unidos, esto claro, esto se ha estudiado para Estados Unidos y China, pero en el caso de Estados Unidos vimos el 10% más importante o más rico en los últimos 40 años. No voy a entrar en detalles, pero lo que podemos observar, y les voy a enseñar el gráfico, donde aparece también España en la línea roja. ¿Qué es esto? Es el porcentaje de personas que están en el decil superior, el 10% superior, pero que al mismo tiempo, y esto es muy importante, aunque parece contraintuitivo, los que están en el decil superior son los capitalistas más ricos por propiedad y renta, y son los que más ganan, porque están en los que más ganan, el 10% que gana más. Es más sueldo. En España, por ejemplo, ahí vamos a tener no solamente abogados y médicos, tenemos que tener un abogado y un médico que también esté entre los principales capitalistas. No es muy probable, ¿no? Y si vemos los países latinoamericanos, y ahí está México, vemos muy pocas personas de este tipo. Podemos tener personas con profesiones liberales que están ahí en ese 10% de los que más ganan, y también los que trabajan en el sector financiero, que tienen buenos sueldos. Pero para tener una homoprotia, o sea, ser igualmente rico en renta y en capital, o en ingresos y por el sueldo y capital, tienes que
estar en ese 10%, y esa misma persona que es entre las 10 que gana más también tiene que ser uno de los principales capitalistas, lo que quiere decir que tiene muchas propiedades. Y en este gráfico en Estados Unidos, y aquí hay 3 fuentes de datos distintas, vemos un aumento de esa élite homoprótica que tiene muchas propiedades y mucho sueldo, y está compuesto por el 3% de la población norteamericana, que tiene al mismo tiempo mayores ingresos y también mayores propiedades. Y eso es lo que llamamos el nuevo capitalista. Esto no lo podría haber previsto Marx o Adam Smith, porque para ellos la distribución entre los factores de producción, mano de obra o capital, determinaba tu posición en la distribución de renta del país. Pero aquí tenemos una situación muy poco habitual, y esta situación, por supuesto, tiene consecuencias. Esto es en diferentes países capitalistas desarrollados, y vemos las diferencias entre los países más avanzados, donde tenemos el 25 o 30% de personas que cumplen esta característica del 25 o 30%, que son los capitalistas más ricos y los trabajadores o empleados más ricos, y comparado con los países menos desarrollados, donde el porcentaje es mucho más bajo, menos del 10%. Y esto tiene muchas consecuencias que me voy a saltar por falta de tiempo, pero lo que es interesante aquí es la idea de la clase gerencial que existía desde 1940 a 1970. Lo interesante aquí es que estas personas no son gestores en el sentido de la literatura de James Berner, Raymond Aron y Albright, que serían distintos a los propietarios, puesto que son los mayores capitalistas. Les interesa garantizar la propiedad privada. Y es un desarrollo muy interesante desde el punto de vista ideológico también. Y esto viene también en el libro, y yo creo que se puede debatir en profundidad. Bien, ¿qué está sucediendo en China? Vamos a ver el 5% más importante de la distribución de ingresos. Y China, claro, son bastante ricos porque le dan etiquetas a las personas, ya sean pequeños capitalistas o de tamaño mediano, o profesionales, o burócratas del gobierno, del Partido Comunista. Lo interesante aquí es la parte azul de las columnas. En 1988 casi no existe, en el sentido que es el porcentaje de personas en la élite que son pequeños o grandes capitalistas. Esa de color azul casi no existe. Es la élite del 5% superior en la distribución de renta. Y casi todos sus ingresos dependen del sector estatal o público. Pueden, por ejemplo, trabajar en la administración del gobierno o del Partido Comunista. Y luego, si avanzamos, y en el libro hay más datos, lo que notamos es que el color azul va en aumento, y ese color azul son capitalistas a pequeña y gran escala. Están definidos en terminología china. Si es un patrón que tiene menos de 8 trabajadores, eres un pequeño capitalista. Si tienes más de 8 empleados, entonces eres un gran capitalista. Y esa parte azul de la columna va aumentando de forma drástica entre 2018 y hay un momento en que no crece demasiado, pero luego la parte verde, que es la clase profesional, va haciéndose más pequeña. Entonces, la clase capitalista y la de los gestores es una parte importante de la población china. Más del 50%
están llegando casi al 60%. Y voy a terminar con un detalle muy interesante, no sé si lo tengo aquí, sí, aquí está. Un detalle muy interesante, puesto que los datos también nos dan información sobre membresía del Partido Comunista Chino. El ser miembro del Partido Comunista da alguna ventaja sobre la media, ¿no? Si lo colocamos en la ecuación y vemos los otros componentes como la educación o números de años de experiencia, puesto, etcétera. Pero ¿quién tiene la mayor ventaja de todos en la base de datos? Los grandes capitalistas. Los grandes capitalistas en China, que también son miembros del Partido Comunista, tienen 30% más que un capitalista que no es miembro del Partido Comunista, que a primera vista es un poco extraño, ¿no? Porque son dos palabras que no deberían de estar juntos, ¿no? Gran capitalista y miembro del Partido Comunista, ¿no? Pero en el sistema chino sí tiene sentido y que conviene, si tienes grandes empresas y eres un gran empresario, conviene ser miembro del Partido Comunista. Y porque quieres tener una voz sobre las decisiones que tome el gobierno, así que conviene ser miembro del partido. En el libro explico cómo se puede interpretar esto y cómo puede significar ventajas parecidas como el estar en la parte superior de la distribución de renta en Estados Unidos. Y bien, este es el final del tercer capítulo. No voy a mencionar el cuarto capítulo, que es el subtítulo del libro, pero básicamente habla de el futuro probable. Es el capítulo más interesante, pero hay que ir capítulo por capítulo. No se puede entrar directamente en el cuarto capítulo porque tiene que ver con Putin, Xi Jinping y Trump. Y los llamo contrarrevolucionarios, en el sentido de que los tres han utilizado las fuerzas dentro de su propio país que no estaban contentos con la globalización neoliberal y los excesos del poder creadas por el neoliberalismo. Así que esas fuerzas en China, Rusia y China son distintas, pero la reacción es parecida. Y cuando las junto, no solamente los junto porque a la gente no les gusta ninguno de los tres, sino que hay oleadas, fuerzas sociales que les llevaron al poder. Sería más difícil imaginar el mundo donde uno de los tres o desaparecen a la vez y volvemos a la década de los 90. No vamos a volver a la década de los 90. Ese es un mundo que no va a volver. Y el último capítulo, pero no es el último, porque hay un capítulo último de 4 o 5 páginas que tiene un título enigmático: nacionalismo, propiedad y avaricia. La avaricia es importante aquí. Y hay que leerlo porque realmente es muy interesante. Y ahí lo voy a dejar. Gracias.